Bueno, por razones de orden técnico, hacemos esta segunda grabación y les vuelvo a reiterar los tipos de traumas, cómo se circunscribe la pandemia y sus numerosas y muy interesantes características, las van a ver en el próximo material que vamos a compartir. Lo que en este caso vamos a acentuar, siguiendo la línea de lo que les dije antes, es que, ¿qué es lo que tiene en común? La vivencia subjetiva de trauma, porque dos personas pueden vivirla de maneras diferentes y para una ser traumática y para otra no, una experiencia disruptiva. Esto siguiendo el esquema y modelo de Ben-Jacquard, que a mí me gusta mucho, da realmente muy bien con las vivencias que se suscitan, que es lo que vemos habitualmente y lo que nos toca evaluar en nuestras pericias. Tienen cosas en común, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común? En principio tenemos que todo evento disruptivo puede generar vivencias de desvalimiento, de desamparo y de vacío. Uno podría decir que las vivencias de desamparo se compensarían con relaciones de amparo, las vivencias de desvalimiento con relaciones de sostén, contención y sostén. También las vivencias de vacío, ¿sí? Ahí la contención, por ejemplo, pensando en el fenómeno actual, sería sumamente importante. ¿Para qué? Para evitar y para morigerar o atenuar el sentimiento de aislamiento, las vivencias de aislamiento que se pueden ver claramente en técnicas como Roger. Hay un índice de aislamiento en Roger muy interesante que nos permite indagar si hay o no esta experiencia. Entonces, todo lo anterior podría haberse compensado, pero la particularidad que yo quiero marcar en esta pandemia y en este evento es que justamente el aislamiento, el índice de aislamiento es difícil de morigerar y difícil de atenuar como si el sujeto estuviera en circunstancias normales, donde ir a atenderse rápidamente tras un accidente, la familia que lo asiste, los amigos, el trabajo. Bueno, vamos a suponer que las condiciones son favorables en su entorno y le permiten esto, el amparo, el sostén, el lazo con el otro. ¿Para qué? Para morigerar las vivencias de tipo traumático. En este caso, justamente esto nos está faltando. Las vivencias de aislamiento se producen sin que haya habido ningún evento directo disruptivo, sin que siquiera alguien en la familia se haya enfermado de COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos recluidos en nuestros propios hogares, estamos acotados. Entonces, el aislamiento ya de por sí es considerado un factor protector. Y ahí viene la cuestión contradictoria, porque si bien es un factor protector, también es un factor que nos distancia de los demás. Así que acá los efectos compensadores de un ambiente en un momento dado de la vida de una persona que atraviesa una desgracia, un accidente, o una mala praxis o otro fenómeno, están francamente en baja, ¿sí? Entonces, el sentimiento de aislamiento es uno que vamos a tener que considerar muy seriamente. ¿Cómo discriminar a futuro? ¿Sí? Esto es una pregunta que viene haciéndose y justamente acá el discriminar a futuro va a tener que ver con estas cuestiones de diferencia de un hecho común a un hecho extraordinario. Acá quiero hacer mención, siguiendo con la idea de cómo discriminar a futuro, de la importancia y la utilidad de que nosotros, sujetos de la pandemia que la atravesamos y observadores además de lo que les pasa a los demás, tenemos un recurso muy importante que lo aporta la cuestión de la resiliencia, la teoría de la resiliencia de Edith Grothberg. Ustedes saben, bueno, es cuestión de empezar a buscar y a bucear, hay material muy interesante. Es una aptitud o una capacidad o una destreza, como quieran, que se puede desarrollar y trabajar. Entonces, en función de eso, podemos empezar a hacer, si es que ya no lo han hecho, yo particularmente lo hice desde el primer día,
Llevar un registro personal, una escritura. Ustedes saben que la escritura tiene valor resiliente. Se le indica escribir sobre la situación traumática a personas que han atravesado situaciones de violencia callejera y 1000 situaciones más. Se les aconseja escribir sobre el hecho traumático, sobre todo a los niños y adolescentes. ¿Para qué? Para procesarlo mejor, porque la escritura y la reescritura nos va permitiendo un abordaje y una elaboración. Es toda una técnica. Nosotros podemos usarla en beneficio propio en este momento y en beneficio laboral. ¿Por qué? Porque vamos a registrar emociones de lo que nos está pasando para entender el día de mañana, cuando la memoria haya hecho su trabajo de selección, de discriminación y de mandar al registro del olvido, vamos a poder rescatar aquellas cosas que nos pasaban y entender también las que el sujeto le pueden estar todavía pasando o le pudieron haber pasado y enmarcarlas, ¿sí? Contextuarlas. Por lo tanto, genera empatía y genera recurso de trabajo personal. Así que es un factor que no podemos desconocer. ¿Por qué? Porque ahora viene otro aspecto. Nosotros a través de las técnicas, y así claramente sí, estoy pensando en Roger cuando evaluamos daño psíquico y trauma, y mecanismos típicos de trauma en Roger, compatibles con daño psíquico, estoy pensando que no solo evaluamos los trastornos, los indicadores de lo disruptivo o de lo traumático, evaluamos también factores de resiliencia. Y ahí viene algo muy interesante, que tenemos que evaluar a futuro no solamente aquellas cosas que se deterioraron, sino aquellos recursos y esa resiliencia que el sujeto, porque todos no son iguales, pudo haber puesto en juego para que en el momento en que lo evaluamos ya no sea una vivencia traumática, esta la de la pandemia, ¿sí? Ya no sea un efecto importante o traumático o una secuela patológica. Y entonces trabajar con el hecho de autos, con el motivo del expediente, del caso que se está demandando, porque tenemos discriminada una parte. Entonces, estos dos elementos, los recursos positivos, favorables del sujeto, enmarcados en lo resiliente, y aquellos que podemos ver como indicadores de daño, tienen que leerse en conjunto. Al leerse en conjunto, vamos a hacer un balance y ver lo que predomina. Por lo tanto, me parece muy importante tomar en cuenta estas dos cosas. Para cerrar hoy diría, indicadores de daño que los tenemos, defensas típicas de trauma que las tenemos, datos, cómputos, fórmulas que las tenemos para evaluar estas cuestiones, ¿sí? Y aspectos resilientes que también los tenemos en indicadores específicos, por ejemplo en el test de Roger. En Roger y daño psíquico también tenemos para evaluar con cálculos específicos los factores resilientes de un sujeto. Dicho esto, los invito a ver en las próximas semanas el audio siguiente, o el video audio o el audio video, en el cual hablaremos de los distintos tipos de traumas, o en todo caso de situaciones posibles de generar trauma, como las grandes catástrofes, desastres y demás, con los autores y artículos que vale la pena leer, porque eso nos va a aportar el contexto que necesitamos. Así que eso lo charlamos la próxima. Muchas gracias, que estén todos bien.